Hola de nuevo a todos, soy Víctor Bascuñán Arnaiz, profesor del Departamento de Lengua Castellana y Literatura en el Centro CEPA Montes Norte de Piedrabuena en Ciudad Real. Bueno, pues vamos con el último de los vídeos de los contenidos del módulo 4, en este caso correspondiente al tema 3, parte número 12, cuyo título es La literatura del siglo XX desde 1939. Bien, como siempre encontréis el resumen, al ser literatura es un poco más amplio, pero tampoco es mucho, aquí lo tenéis, y acompañado de ejercicios y actividades que podéis encontrar también en el resumen y que se proporcionan también en clase. Bien, comenzamos siempre haciendo un breve contexto histórico del momento que vamos a tratar literariamente. Bien, desde 1939 a 1975, literariamente, vamos a asistir a un doble proceso, a una doble etapa de búsqueda. Por un lado se va a buscar la estética, el esteticismo, y por otro lado la denuncia social, que veremos ahora posteriormente que debido a los acontecimientos históricos que se van a vivir tanto en Europa como en España, pues van a dar lugar a que los escritores denuncien esa situación social que se está viviendo. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, España va a quedar aislada, como sabéis, también culturalmente, no solo políticamente, sino también y económicamente, sino también culturalmente. En los años 50 lo vamos a ver por décadas, como veis aquí. En los años 50 España comienza a abrirse al exterior un poquito. En los años 40 son los años de la autarquía, y se van a empezar a percibir, como digo, a partir de esa apertura, algunas mejoras económicas y diplomáticas. En cuanto a la literatura, a lo que a la literatura corresponde, decir que comienzan los temas de crítica social y va a haber una nueva versión del realismo que veíamos con Benito Pérez Galdós. ¿Vale? En este nuevo realismo se va a denunciar la opresión y la injusticia. Hay que recordar que después de 1939, una vez acabada la Guerra Civil Española, bueno, pues vamos a vivir en España prácticamente durante 40 años la dictadura del general Francisco Franco. Durante los años 60 se va a consolidar el franquismo por el desarrollo económico que se vive durante esta época debido al aperturismo, y literariamente se impone el experimentalismo. Aquí ya se va a empezar a experimentar, se va a abandonar un poco, aunque no nunca de forma total, esa crítica social, pero sí se va a comenzar a experimentar. Y durante los últimos años del franquismo, pues esa apertura del exterior se va a ver consolidada, pues sobre todo y fundamentalmente debido a las inversiones extranjeras que venían a nuestro país y al turismo. En cuanto a la literatura, fijaos, durante los últimos años del franquismo la censura se va a hacer un poco más laxa y van a llegar obras de la literatura extranjera. Y también los escritores que están en el exilio pues van a seguir escribiendo, mostrando su nostalgia por su país, por España. ¿Vale? Bien, en cuanto a la narrativa, lo vamos a hacer por géneros. La narrativa española después de la Guerra Civil, aquí lo tenéis otra vez por etapas, pero se va a caracterizar o bien por la muerte de algunos escritores, por ejemplo Miguel de Unamuno o Valle Inclán, y otros autores van a tener que exiliar, por ejemplo Sender, Aub, y junto a la muerte o el exilio va a caracterizar la literatura de posguerra la censura. Es decir, que antes de publicarse una obra literaria tenía que pasar por los despachos de los censores y estos decidían si esa obra se podía publicar o no. En los años 40 va a predominar la novela existencial, ahora la veremos de una en una. En los años 50 la novela social, más o menos, ¿vale? Estos años no tienen por qué ser estancos fijos. Y en los años 60 vamos a tener la novela experimental. A partir de 1975 se van a alejar de este experimentalismo, y a finales del siglo XX, bueno, pues ya sabéis que vamos a tener una gran proliferación de temas, estilos y tendencias. Bien, vamos con la novela existencial de los años 40. En el punto de arranque, como veis aquí,
va a ser la tradición literaria española. Fundamentalmente van a tomar como modelos a Benito Pérez Galdós o a Pío Baroja. En las obras de esta novela existencial se van a reflejar o van a dejar constancia de una visión pesimista y existencial debido a la dictadura y también a la reciente acabada guerra civil. ¿Vale? Aquí veis, por tanto, esta novela, de ahí lo de social o existencial, mejor dicho, van a dejar el reflejo de los problemas del ser humano, de ahí ese inconformismo social. Bien, bien, ¿qué características tiene esta novela de los años 40? Pues va a tener digresiones, reflexiones y meditaciones de los personajes, de los propios personajes, sobre los problemas que afectan a la sociedad y al ser humano de ese momento. Van a presentar una realidad amarga, como por ejemplo la soledad, la frustración, la muerte, la presentación de personajes angustiados, marginados y desarraigados, y va a haber una ausencia de crítica social. Aquí no van a poder hacer crítica debido a la censura, por lo que los autores van a recurrir fundamentalmente a la parodia y la ironía para hacer esa crítica y dejar constancia de ese inconformismo social. Bien, como veis, todas estas características pues son propias de una sociedad que acaba de salir de una guerra civil y que además se ve metida en una dictadura. ¿Qué autores van a destacar en este tipo de novela? Pues va a ser Carmen Laforet con su obra Nada, Miguel Delibes, sobre todo al inicio de su carrera, como por ejemplo demuestra en su obra La sombra del ciprés es alargada, y desde el exilio vamos a tener a Sender y a Max Aub. Bien, un género aparte, podríamos decir, dentro de esta novela existencial de los años 40 va a ser el tremendismo. El tremendismo va a tener como principal o como iniciador y principal representante a Camilo José Cela, y la obra que va a dar inicio a este nuevo género conocido como tremendismo va a ser La familia de Pascual Duarte, publicada en 1942. ¿Por qué tremendismo? Bien, pues porque por los propios temas y características vais a saber por qué ha recibido este nombre. Va a tratar temas como el destino humano y la dificultad por la comunicación personal. Eso entre otros, ¿vale? Y entre las características que presenta es que se van a desarrollar en escenarios rurales con personajes marginados y violentos, una característica muy importante y que nos permite ver que estamos ante una obra de características tremendistas es el narrador en primera persona, y el lenguaje va a ser muy duro, ¿vale? No se va a dulcificar nada, va a ser un lenguaje muy duro. Con ello pasamos a los años 50 y aquí ya sí, como veis, empezamos con la novela social. ¿Qué características va a tener? Va a tener una voz coral. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes, los personajes van a ser los que den cuenta de unos problemas colectivos. Los problemas colectivos, lo que sustituye a la voz individual que representaba los problemas individuos de cada persona. Aquí va a ser voz coral, problemas colectivos. Aquí ya se va a ir abandonando un poco el tono pesimista, tal vez por esa pequeña recuperación económica que veíamos anteriormente. Aquí se va a describir en este tipo de novelas la sociedad, la evolución de la sociedad hacia formas más abiertas y europeas. Aquí los novelistas van a tener que luchar, seguimos con la censura como hemos visto prácticamente hasta el final del franquismo, y las represalias a las que van a tener que hacer frente. Una característica muy importante de este tipo de novela va a ser el narrador observador, que va a utilizar un tono sencillo y directo para reflejar las clases o la realidad de las clases obreras. Es decir, el narrador va a ser observador, se va a limitar a narrar lo que ve. Y por último, el lenguaje de los personajes es más vivo y próximo. Se diferencia en esto, por ejemplo, del lenguaje utilizado
por el tremendismo. Autores más representativos seguimos encontrando como fundamentales a los dos que mencionábamos antes, pero con un estilo algo distinto, ¿no? Que sería Miguel Delibes con su obra El Camino o Camilo José Cela en su obra La Colmena, donde a propósito de esta voz coral decir que es una novela en la que aparecen alrededor de unos 300 personajes. Aquí destacamos también a otros autores como Carmen Martín Gaite, Rafael Sánchez Ferlosio o Ana María Matute. Bien, en los años 60 comienza la novela conocida como experimental y va a llegar a España de la mano de autores extranjeros como Kafka, Joyce, Hemingway, Vargas Llosa, García Márquez, etcétera, etcétera. Aquí el narrador va a oscilar, va a ir cambiando entre la perspectiva individual y la colectiva, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, ¿vale? Aunque lo sigue manteniendo esa perspectiva colectiva de la sociedad. Aquí se va a producir una renovación de la novela en el sentido en el que se va a experimentar con nuevas fórmulas narrativas. Por ejemplo, va a haber una ruptura de la linealidad argumental. Por ejemplo, vamos a encontrar intercalados versos, textos periodísticos, informes, digresiones de los personajes, etcétera, etcétera. El discurso va a ser descompuesto. Por ejemplo, vamos a encontrar secuencias de una sola frase, espacios en blanco, el libre uso que hacen los autores de los signos de puntuación, una sintaxis ilógica, etcétera, etcétera. El tiempo y el espacio, como otra característica, van a aparecer fragmentados. Puede aparecer, por ejemplo, el flashback, es decir, que del momento presente, de momento vamos a pasar a hechos que han ocurrido en el pasado. También va a ocurrir con el efecto contrario, va a haber anticipaciones. O, por ejemplo, como última de las características dignas de destacar, vamos a encontrar mezcla de narradores. Podemos encontrar tanto el monólogo interior como el flujo de conciencia, el tú narrativo, la mezcla del estilo directo e indirecto, como veis, mezcla de tipos de narración, mezcla de narradores. Como autores más destacados van a ser Luis Martín Santos, sobre todo, y quien va a ser el iniciador de este tipo de novela experimental con su obra Tiempo de silencio. Y también destacan Juan de Goytisolo con Señas de identidad o Juan Macé con su obra Teresa. Pero fundamentalmente Luis Martín Santos, repito, con Tiempo de silencio, quien dará inicio a la novela experimental. A partir de los años 70 y 75 fundamentalmente, va a desaparecer la censura o se va a relajar mucho, ¿vale? Por tanto, y como características de este tipo de novela, vamos a encontrar el alejamiento del experimentalismo anterior que hemos visto y se va a producir una vuelta al interés por la historia y la reconstrucción de ambientes o la recuperación de la naturalidad. El iniciador de este tipo de novela va a ser Eduardo Mendoza con su obra La verdad sobre el caso Savolta, que presenta desde tres puntos de vista, o que presenta la historia, mejor dicho, desde tres puntos de vista para narrar la historia. Vamos a encontrar un narrador protagonista en primera persona, vamos a encontrar un narrador omnisciente en tercera persona. Un narrador omnisciente es aquel que sabe todo de sus personajes, sabe lo que sienten, lo que quieren hacer, lo que piensan, etcétera, etcétera. Saben todo de los personajes. Y por último tenemos documentos del juicio que se producen a lo largo de esta novela. Y por último, las novelas a finales del siglo XX ya hemos visto que se van a caracterizar por la explosión de la novela en todos sus sentidos. Va a haber una gran proliferación de tendencias, ya desaparecida totalmente la censura. Por ejemplo, en novela histórica va a destacar a Arturo Pérez Reverte. Vamos a tener también novela lírica como la de Javier Marías, novela policíaca, donde va a destacar Manuel Vázquez Montalbán con sus novelas sobre el detective Carballo, novelas realistas como la de Luis Landero y otras tendencias como Lucía Echevarría, que se centra en los problemas de la juventud urbana. Bien, en cuanto a la poesía, decir que va a sufrir una profunda transformación y experimentación
pues por los mismos motivos, para transformar, para mejorar y para reflejar las realidades sociales, políticas y culturales de la época. Los temas que va a tratar la poesía de estos años va a ser la identidad, la soledad, la existencia y la inconformidad, como veis un poco en línea de lo que veíamos anteriormente en la narrativa. Y también vamos a encontrar una gran variedad de técnicas y estilos, como por ejemplo el modernismo, el surrealismo, la generación del 27 y a veces todo ello o cada grupo, como por ejemplo la generación del 27, también se va a ver influido por el surrealismo. Bien, del 36 al 39 la literatura que va a predominar va a ser la literatura de propaganda ideológica. Desde el exilio, después de la guerra, como hemos visto, se van a tener que exiliar muchos artistas, muchos poetas, como Salinas, Cernuda, Guillén, Alberti, Juan Ramón Jiménez, etcétera, etcétera, y desde el exilio van a seguir tratando el tema de España, y la poesía de los años 40, conocida como la generación del 36, vamos a encontrar dos tendencias, una poesía arraigada y una poesía desarraigada. La poesía arraigada va a presentar una serie de preferencias por las formas clásicas, sobre todo el neoclasicismo de Garcilaso, y van a tratar temas como el paisaje, el autor, el sentimiento religioso, España, Castilla, etcétera, etcétera, y los autores los podemos agrupar en función de dos revistas, de dónde publicaran. El grupo de la revista Escorial, fundada en 1940 por Dionisio Ridruejo, y que tenemos como poetas destacados a Luis Rosales y Leopoldo Panero, y cuyas características son la vuelta al intimismo y a una poesía arraigada con la tierra natal, la familia y Dios, y que formalmente se caracterizan por la predilección por el clasicismo, como decíamos, y por el soneto, composición también muy clásica, y por último por un lenguaje poético muy sencillo. Y el otro bloque es la poesía desarraigada, que surge en 1944 con la publicación de Sombra del Paraíso de Vicente Alexandre y con Los hijos de la ira de Dámaso Alonso. Aquí los temas que se van a tratar son la religiosidad conflictiva, el hambre, la represión y las injusticias sociales. Y como poetas y obras más destacadas tenemos a José Hierro con su obra Tierra sin nosotros y alegría, y Blas de Otero con Ángel fieramente humano y Redoble de conciencia. La poesía también, la poesía social de los años 50, pues al igual que la narrativa, van a tener el objetivo de querer cambiar la sociedad, ¿vale? Por eso van a manifestar la solidaridad con los demás. Y los temas que van a tratar van en esa línea, la alienación, la injusticia y la solidaridad. Su estilo va a ser sencillo, cercano al lenguaje coloquial y con el objetivo de que el mensaje llegue a cuantas más personas mejor, es decir, a la mayoría de la población, que en aquellos años todavía en un alto porcentaje seguía siendo analfabeta o sabían leer y escribir a duras penas. Como autores más destacados tenemos a Blas de Otero, Gabriel Celaya y José Hierro. Bien, en los años 60, conocidos como la generación del 50 o los niños de la guerra, va a ser una poesía que va a rechazar la intención política de la poesía anterior y se va a interesar más por los problemas personales, es decir, por lo personal. Características, bueno, en cuanto a los temas va a tratar la vida urbana, cotidiana, lo cotidiano, la amistad, el amor, el trabajo, la infancia, la adolescencia. El estilo va a ser muy coloquial también y va a tener una gran importancia el elemento biográfico. Como autores van a destacar José Ángel Valente, Ángel González y Jaime Gil de Viedma. Y por último, la poesía contemporánea, conocida como los novísimos, surgen como reacción a la poesía social que acabamos de ver de los años 60 y van a prestar más atención en este sentido a la forma. Van a prestar gran atención también a la cultura de masas, al cine, al cómic, a la música pop. Y como autores más representativos aquí tenéis una gran nómina de todos ellos, como José María Álvarez, Félix de Azúa, Guillermo Carnero, Pere Ginferrer, Antonio Martínez Sarrión, Vicente Molina Fox, etcétera, etcétera, ¿vale?
Bien, en cuanto al teatro, el teatro del siglo XX, ya le dedicamos también, hay un vídeo dedicado a este tema en particular. Lo que pasa que era hasta 1939 o principios del siglo XX. Pues bien, el teatro del siglo XX, aquí vamos a ver muchas características de las que vimos en el anterior vídeo, ¿vale? Va a haber un espacio de profunda experimentación y transformación, ya lo comentábamos en el vídeo anterior. Es un teatro que va a querer reflejar las inquietudes y los deseos, anhelos de una sociedad en constante cambio. Va a haber distintas corrientes teatrales, como por ejemplo el teatro del absurdo, que va a poner en tela de juicio la lógica y la racionalidad del ser humano, de la sociedad del momento, el realismo social, que busca representar las luchas y sufrimientos de la clase trabajadora. Como autores más representativos tenemos a Beckett, Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Bertolt Brecht y Tennessee Williams. Además, durante esta época, el teatro va a verse, el teatro va a cobrar un cierto auge, el teatro experimental. Bien, en los años 40 es el teatro de posguerra, es un teatro nacional que, como no podía ser de otra forma, va a estar al servicio de la dictadura. Y va a ser un teatro evasivo, bastantes problemas tenían entonces como para ir al teatro encima a ver más, ¿no? Por tanto va a ser un teatro evasivo que les aleje de las penas cotidianas durante unos momentos a través de dos tendencias, la comedia burguesa y el teatro del humor. La comedia burguesa tiene como características una cuidada construcción, una ideología tradicional, en este caso la de los vencedores, no podía ser de otra forma, con una temática monótona, y es que gran parte de las obras, por no decir casi todas, van a reflejar los conflictos cotidianos de la burguesía, como por ejemplo los adulterios, los conflictos generacionales, las infidelidades, etcétera, etcétera. Como autores más destacados, bien, Miguel Miura y Enrique Jardiel Poncela pertenecerían al otro tipo de teatro, a la otra tendencia, que es el teatro del humor, cuyas características van a ser el humor disparatado y absurdo, que van a ser en algunos casos incluso precursores de ese teatro del absurdo al que hacíamos referencia antes, y como principales representantes tenemos a Miguel Miura, como ya hemos dicho, y Enrique Jardiel Poncela. Miguel Miura van a tener diferencias, como vemos, entre ellos. Miguel Miura va a denunciar lo absurdo de la vida cotidiana, los tópicos, las convenciones sociales, y con ello, todo ello a través de una técnica que consiste en distorsionar la realidad mediante la imaginación y la fantasía. Su obra cumbre va a ser Tres sombreros de copa, que va a ser la obra maestra del teatro español, una de las obras maestras del teatro español. Y por el otro lado tenemos a Enrique Jardiel Poncela, que va a incorporar lo inverosímil con ingredientes de locura y misterio. Sus personajes van a pertenecer a la burguesía, siguiendo el esquema ese de criado-amo. Sus obras van a tener un gran dinamismo, con entrada y salida continua de personajes, y se va a representar una sociedad feliz, cuyos objetivos son el amor y el dinero. Como obras más importantes de Jardiel Poncela destacan Eloísa está debajo de un almendro y Cuatro corazones con freno y marcha atrás. En los años 50 va a iniciar o se da inicio al teatro social con Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo, y se va a producir la división entre los que buscan diversión y los que buscan la evasión, los que están conformes con la situación que está viviendo España en esos momentos. Como características principales, el compromiso con la realidad inmediata, es decir, va a ser un teatro realista de protesta y denuncia social. Como principales representantes tenemos a Buero Vallejo y Alfonso Sastre. Buero Vallejo va a evitar la confrontación directa con la dictadura, con el régimen, y por eso va a hacer un uso constante de alusiones y símbolos. Mientras que por su parte Alfonso Sastre aboga por la rebelión y la expresión libre, es más radical, porque tiene como finalidad la agitación social. Para él, el dramaturgo debe priorizar el compromiso político sobre el ético.
En los años 60 vamos a tener nuevas tendencias. Vamos a tener, por un lado, continuadores del realismo, por otro lado vamos a tener un teatro experimental, por otro vamos a tener autores vanguardistas y por último vamos a tener un teatro independiente. En cuanto a los continuadores del realismo, vamos a tener a Buero Vallejo y a Sastre, y que con su teatro van a denunciar las injusticias, van a utilizar un lenguaje violento, sus obras van a tener protagonistas colectivos y van a tratar temas como el desarraigo causado por la inmigración, el fracaso personal, la falta de solidaridad, la alienación del hombre por la sociedad y el trabajo burocrático. En cuanto al teatro experimental, va a estar compuesto por un grupo de escritores que tienen como objetivo renovar la estética mediante la experimentación. Más o menos lo que pasaba también, lo que hemos visto también en narrativa y poesía. Por tanto, para ellos el teatro debe ser ante todo espectáculo, donde cobre una gran importancia la escenografía, la luz, el sonido, los objetos, el vestuario, el maquillaje, etcétera, etcétera. Con todo ello que busca, pues romper con lo tradicional, entre escenario y espectador. Pues el espectador, de hecho, puede invadir, o su obra, o mejor dicho, la obra puede invadir el patio de butacas. En cuanto a autores vanguardistas, destacan Francisco Nieva y Fernando Arrabal. Francisco Nieva va a combinar las influencias extranjeras, el teatro épico, el teatro de la crueldad, el teatro del absurdo que veíamos antes, con la tradición literaria española, mientras que Fernando Arrabal va a fusionar el esperpento, el surrealismo, el teatro del absurdo y además va a introducir el concepto de teatro del pánico, que consiste en la confusión por la confusión, el humor y la búsqueda formal. Y por último, el teatro independiente. Durante esta época, del 60 al 75, van a surgir varios grupos teatrales en las universidades que van a rechazar el espectáculo conservador y además van a abandonar el espacio teatral convencional para llevar a cabo sus representaciones en la calle. Aquí destaca sobre todo el Joglars y el Comedians, dos compañías catalanas. Bien, desde 1975 hasta el finales del siglo XX se va a producir una recuperación de obras y autores prohibidos por la censura, como Valle Inclán, Lorca y Alberti. Se va a llevar a cabo un ambicioso plan de apoyo al teatro que van a acabar con la recuperación, sobre todo durante los años 80, en los que se tuvo como objetivo la recuperación del teatro y al que se destinaban varias ayudas económicas e incluso se ponían obras de teatro en televisión, etcétera, etcétera. Todo esto va a desembocar en una cierta recuperación del teatro. Y vamos a encontrar una gran variedad de tendencias. Por un lado, el teatro experimental y de vanguardia, encabezado por Fernando Arrabal y Nieva, como hemos visto, y por otro vamos a tener un teatro de estética realista, donde van a destacar Sastre, Antonio Gala o Ana Diosdado. Bien, y con esto terminamos esta serie de vídeos. Espero que os hayan sido útiles, que os sirvan de ayuda y nos vemos pronto. Hasta luego.